La lesión renal aguda se definió en las guías Código del 2012 como un deterioro de la función renal, definido como un aumento de la creatinina de más de 0,3 miligramos decilitro en 48 horas o más de 1,5 veces el valor basal en 7 días. Eso cuando utilizamos como criterio diagnóstico la creatinina. Y cuando utilizamos la diuresis, pues una disminución de la diuresis de menos de 0,5 mililitros por kilogramo a la hora en 6 horas. Y la principal causa de lesión renal aguda hoy en día definitivamente es la causa hemodinámica, ¿no? Lo que antes llamábamos prerrenal, pues es la principal causa tanto en la lesión renal aguda adquirida en la comunidad como la que se desarrolla dentro del hospital y principalmente relacionada a la sepsis, ¿no? A la infección. Tenemos claro que existen factores de riesgo que precipitan el desarrollo de lesión renal aguda en un escenario concreto. Esos factores de riesgo son, pues, los factores de riesgo previos del paciente, es decir, ser mayor de 65 años, ser hombre hace que tenga más riesgo de lesión renal aguda, el paciente hipertenso, especialmente el que está tratado con IECAS o ARA2, tiene más riesgo de hacer o más susceptibilidad de hacer lesión renal aguda. Los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, ¿no? Porque tienen una masa nefronal disminuida y eso favorece la presentación de la lesión renal. También pacientes que tienen diabetes mellitus o pacientes que tienen cirrosis avanzadas, pues tienen más riesgo de hacer lesión renal aguda. Sin duda, yo creo que el problema es que en la medicina esperamos hasta que la creatinina se eleve, pero creo que los médicos que tratamos pacientes con lesión renal aguda deberíamos pensar en la probabilidad que tiene el paciente de hacer una lesión renal antes de que la creatinina se eleve, conociendo esos factores de riesgo que pueden precipitarlo y además de eso, entendiendo si el escenario en el que está ese paciente en ese momento, pues ya sea porque esté con sobrecarga de volumen o porque esté séptico o porque haya necesitado contraste o porque le estemos dando fármacos nefrotóxicos, pues que tiene más probabilidad en estos pacientes en los que deberíamos incidir en la prevención de la lesión renal. Yo creo que las principales consecuencias son, primero, que incluso en el corto plazo, un paciente que desarrolla una lesión renal aguda, pues va a tener más tiempo de estancia hospitalaria, ¿no? Esto hace que aumente los costes del tratamiento de este paciente y en el paciente que hace una lesión renal aguda moderada severa, la mortalidad es mucho mayor que en el paciente que hace una lesión renal aguda leve o que no desarrolla lesión renal aguda, ¿no? Y esto es especialmente importante en el paciente que necesita una terapia de reemplazo renal en el escenario de la lesión renal aguda. La mortalidad puede ser cercana incluso al 50% de estos pacientes, ¿no? Y en el mediano corto plazo, pues no podemos olvidar que el paciente que hace lesión renal aguda tiene más riesgo de hacer enfermedad renal crónica a lo largo de su vida, ¿no? Sabemos que un paciente que hace una enfermedad renal crónica, una lesión renal aguda, pues tiene 8 veces más probabilidades de hacer una enfermedad renal crónica a lo largo de su vida y tiene 3 veces más probabilidades de terminar en diálisis a lo largo de su vida con los costes que esto significa. Pensar en la prevención, yo creo que es fundamental pensar en la prevención y para esto pues tenemos dos estrategias, ¿no? Tenemos estrategias, uno, antes de que se eleve la creatinina, pues reconocer qué pacientes tienen riesgo de desarrollar lesión renal aguda. Para esto se han propuesto diferentes métricas. Existe el test de angina renal, ¿no? Que nos dice si el paciente tiene pequeños incrementos de la creatinina o si está con sobrecarga de volumen o si está dejando de orinar, pues ese paciente tiene mayor riesgo de hacer una lesión renal aguda, ¿no? Y además de eso, pues deberíamos empezar a incluir biomarcadores de lesión tubular o de estrés tubular que predicen de forma precoz en los pacientes que van a desarrollar una lesión renal aguda, grado moderado severo, ¿no? Es decir, que uniendo la clínica o el juicio clínico con biomarcadores de estrés tubular, pues vamos a poder entender qué paciente es en los que tenemos que prevenir el desarrollo de lesión renal aguda. Lastimosamente nos hemos quedado con la creatinina. La creatinina es un marcador muy tardío de la enfermedad renal, de la lesión renal. Cuando la creatinina se eleva, sabemos que ya se ha perdido el 50% de la masa nefronal, pero la creatinina es un biomarcador que es muy económico, ¿no? Medir una creatinina vale 50 céntimos. Otros biomarcadores tienen un costo mayor, pero creo que ese costo
cambia radicalmente si pensamos en el costo de lo que significa la lesión renal aguda para un paciente, ¿no? En términos de necesidad de diálisis, de estancia hospitalaria, pues estos biomarcadores que ya están disponibles, uno de esos, la unión de dos moléculas que son el factor de crecimiento similar a la insulina 7 y el inhibidor tisular de la metaloproteinasa 2, comercialmente conocido como Nefrocheck, pues tiene la capacidad de predecir antes de que se eleve la creatinina la probabilidad que tiene un paciente de desarrollar lesión renal aguda en las siguientes 48 o 72 horas. La mejor manera de concientizar a los colegas y a los compañeros que ven estos pacientes es remarcar la importancia que tiene la prevención en evitar las complicaciones a largo plazo de la lesión renal aguda, ¿no? Claramente, el paciente que hace lesión renal aguda va a progresar a enfermedad renal crónica en gran medida o va a terminar necesitando diálisis a lo largo de su vida, ¿no? Es decir, la lesión renal aguda no es solamente una creatinina que se eleva y ya, es mucho más que eso, ¿no? Significa que el paciente tenga menos probabilidad de recuperación renal durante ese episodio de lesión renal aguda, significa que su paciente va a estar más tiempo ingresado simplemente porque la creatinina se elevó y probablemente puede necesitar terapias como la diálisis, que finalmente tienen un coste y un impacto importante en la calidad de vida del paciente y en el sistema sanitario. Nosotros en el año 2007 escribimos un trabajo con unos compañeros de Italia hablando sobre los equipos de respuesta rápida, ¿no? Hoy tenemos equipos de respuesta rápida para todo, para el ictus, para el infarto. Pues hombre, deberíamos pensar en crear equipos de respuesta rápida también para la lesión renal aguda, ¿no? Nosotros en el Hospital Germán Trias y Puyol estamos liderando un proyecto que se llama el Código AKI. El Código AKI lo que pretende es prevenir la lesión renal aguda del paciente que está hospitalizado. Y esto lo hacemos utilizando el concepto del Rapid Response Team, ¿no? Entonces, nosotros nos fijamos mucho en los factores de riesgo que tiene el paciente individual, el escenario clínico en el que está, hacemos una valoración clínica completa en la que incluimos la valoración ecográfica a pie de cama, ¿no? Lo que conocemos hoy como el Point of Care Ultrasonography, y en las analíticas incluimos en los pacientes que tienen riesgo moderado o severo de hacer lesión renal aguda, incluimos un biomarcador, ¿no? Que en este caso es el Nefrocheck. Entonces, utilizando todas estas métricas, pues vamos a poder entender en qué pacientes tenemos que evitar hacer más intervenciones que estresen el túbulo y que finalmente terminen en lesión renal aguda. Con estos biomarcadores estamos viendo algo muy interesante y es que no solamente previenen la aparición de la lesión renal aguda, sino que nos dicen cómo van a ir estos pacientes que tienen el biomarcador elevado, ¿no? Sabemos que los pacientes que tienen un biomarcador elevado tienen menos probabilidad de recuperación renal, ¿no? Incluso en un estudio que estamos prontos a publicar, vemos que en estos pacientes responden menos al tratamiento diurético, por ejemplo. Y además de eso, sabemos que estos pacientes que tienen un biomarcador elevado, pues pueden necesitar terapias de reemplazo renal. Entonces, no solamente son capaces de predecir el paciente que va a desarrollar lesión renal aguda antes de que se eleve la creatinina, sino que además de eso se va a asociar a un desenlace, ¿no? Un desenlace que habitualmente es malo, como la necesidad de terapia de reemplazo renal, la poca recuperación renal, que yo creo que eso es algo muy interesante de estos biomarcadores.